Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo y esta es mi evidencia de actividad libre de sociales bimestre 1. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a aprender qué es una constitución y también vamos a ver lo que pasó con la constitución colombiana. Primero, ¿qué es una constitución? La Constitución es una ley fundamental de un Estado o país superior a las demás leyes. Define el régimen de los derechos y libertades que el pueblo tiene y delimita los poderes que tienen las organizaciones políticas. La Constitución es la máxima ley de cualquier país que haya redactado una constitución. Es mucho más difícil de cambiar que otras leyes y dentro de la Constitución pues van a escribirse un montón de artículos donde dice todo lo que podemos hacer los ciudadanos, no podemos hacer, y por cuánto tiempo está el gobierno en el poder y pone ahí todas las leyes, ¿vale? La Constitución es más difícil de cambiar porque es como si fuera lo básico para que una nación tenga una buena convivencia. ¿Para qué sirve una constitución? La constitución sirve para establecer los derechos y deberes de los ciudadanos, limitar los poderes del presidente y establecer el periodo de tiempo de su mandato, dictar las reglas de las elecciones y establecer todas las leyes del Estado o país. Entonces, aquí la Constitución es muy importante porque es la principal ley que evita las dictaduras, ¿vale? Porque la Constitución lo que hace es que limita los poderes del presidente y establecer el periodo de tiempo de su mandato, establece el periodo de tiempo de su mandato. Entonces, por ejemplo, si un presidente quiere durar, si en un país se tiene que durar 4 años y el presidente quiere durar el doble, 8 años, la Constitución no le deja porque si no se puede convertir en una dictadura. Entonces, para la gente, como ha creado gobiernos a medida de la historia y la historia nos dice que, pero los gobiernos necesitan poder, ¿vale? Y la historia nos dice una y otra vez que cuando los gobiernos tienen un exceso de poder, todo termina en dictadura y la gente, bueno, pues se estropea toda la sociedad. Entonces, la Constitución lo que hace es darle poderes a los gobiernos, sin embargo, limitándolos hasta un punto donde no se pueden convertir en dictaduras. ¿Cómo se redacta una constitución? Una asamblea constitutiva compuesta de personas de diferentes culturas van a debatir y redactar la constitución. Tanto el gobierno como la oposición se pondrán de acuerdo teniendo en cuenta todas las demás voces. Este proceso puede durar varios años. Lo que pasa aquí, primero vamos a explicar qué es una asamblea constitutiva. Una asamblea constitutiva o constituyente es como si fuera un senado que el pueblo elige mediante votación, que se le encarga a un grupo de personas, que es la Asamblea Constituyente, que redacte, se pongan de acuerdo entre ellos, representando diferentes grupos del pueblo, que se pongan de acuerdo para redactar la Constitución. Este proceso puede durar varios años porque hay muchos desacuerdos, muchos altercados y pues no es un proceso fácil. Entonces finalmente se redacta la Constitución y pues se va a poner en práctica la Constitución y así es que se redacta porque primero el pueblo va a votar, ¿no? Primero si quiere o no quiere hacer una nueva Constitución. Si es el caso que sí, pues el pueblo vota a los miembros de la Asamblea Constitutiva. Y entonces, dependiendo los miembros que haya del partido y de diferentes grupos, pues la constitución va a ser diferente, ¿vale?
¿Por qué es importante la Constitución? La Constitución es importante porque garantiza la seguridad de los ciudadanos ante la violencia y discriminación de parte del gobierno. Establece los derechos que tienen los ciudadanos, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la vivienda, etc. No permite al gobierno extender su mandato a su gusto ilegalmente. Protege a las minorías más vulnerables de la sociedad, extranjeros, refugiados, pobres, huérfanos, etc. Aquí hay varias cosas que aclarar acerca de estos puntos. En el primer punto, pues tenemos que la Constitución siempre va a intentar, de la manera más directamente posible, proteger al pueblo y sobre todo a las minorías más vulnerables de la sociedad, porque siempre están expuestos a discriminaciones y eso sería una sociedad desequilibrada. Entonces la Constitución lo que supuestamente quiere es hacer que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, ¿no? Que no hayan discriminaciones porque tú sepas un idioma y no sea el natal o que tengas una religión diferente. Eso es lo que quiere hacer la Constitución de la mayoría de los países. En el segundo punto, pues aquí hay muchos derechos, ¿vale? No solo son estos que yo puse aquí, que ante las dictaduras, pues algunos de ellos son imposibles, no se pueden hacer por una dictadura, porque la dictadura no tiene, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión. Mm. Entonces, la Constitución aquí está otra vez luchando contra las dictaduras y por eso establece que todos los derechos, todos sin excepción, los ciudadanos los tienen que ejercer. También el gobierno no puede extender su mandato a su gusto sin prestarle atención a la Constitución, porque si no se volvería una dictadura. La Constitución es como las reglas de un partido de fútbol, para que lo entendáis mejor. El equipo ganador, por ejemplo, no puede cambiar sus reglas a su gusto. Por ejemplo, si cometen una falta, pues no puede decir, no es falta porque yo lo digo, ¿no? Entonces la Constitución pone las reglas. Asimismo con un país, si un gobierno comete un error o comete sí, algún error o algún hecho de un delito de corrupción, pues la Constitución no lo va a dejar impune. Luego, y también aquí hay un aspecto importante en cuanto a las minorías que protege a las minorías más vulnerables de la sociedad. Tenemos el caso de España, por ejemplo. La Constitución de España es hoy en día, hoy protege, si es verdad, a las minorías más vulnerables de la sociedad, ¿no? En este caso en España. Lo que pasa es que hay veces que se pasan, sí, digamos, se pasan de proteger, digámoslo así. Lo que pasa es que los protegen tanto que ya no pasa sino de proteger, sino a apoyar. Proteger y apoyar en este caso tienen diferente significado. Proteger es como proteger a una minoría, son vulnerables, pero ya apoyar es como intentar alzarlos, intentar que tomen el poder, ¿no? Entonces en España ha habido a lo largo de los años, de los últimos años, ha aumentado mucho la población de árabes, ¿vale? Aquí en España. Y pues la Constitución pues los protege al ser refugiados extranjeros, también son pobres, muchos de ellos también son huérfanos y los protege. Lo que pasa es que está creciendo demasiado la población de árabes y ya no son una minoría, ¿no? Ahora son un elemento directo de la sociedad de España. Entonces, les dan ayudas, les dan de todo y lo que pasa es que los árabes no respetan. Por ejemplo, aquí en España, ¿cómo se dice? Los valores, digamos, de la Constitución. Por ejemplo, hay muchos árabes que pues, son conocidos por robar, ¿no? Entonces, la Constitución sí les cumple, pero ellos no. Entonces, la Constitución, en este caso, y la ley y el gobierno, los protege demasiado. Entonces, hay momentos donde las constituciones y los gobiernos se pueden equivocar y se pasan mucho de ayudar a las supuestas minorías, ¿vale? Que están emigrando al país. Vale.
Y ahora vamos a ver la Constitución Política de Colombia del 1991. La Constitución Política de Colombia fue redactada en el año 1991 y fue firmada por el presidente César Gaviria Trujillo. César Gaviria Trujillo fue el presidente, justo fue nombrado presidente en el año 1990, justo el año anterior al que se redactó la Constitución Política. La Constitución del 91 también fue firmada por el líder del grupo guerrillero, guerrilleros eran terroristas de la época, ya luego lo explicaré bien, M-19. Este M-19 era un grupo de la guerrilla. El jefe se llamaba Antonio Navarro Wolf, pero él también firmó la Constitución. Ya luego explicaré todo el contexto. También la firmó el abogado Álvaro Gómez Hurtado y el senador Horacio Serpa Uribe. Fueron los presidentes de la Asamblea Constituyente. Firmaron también la Constitución, ¿vale? Además del presidente. Entonces, en Colombia, como ejemplo tenemos, se convocó una Asamblea Constituyente gracias a un movimiento llamado la Séptima Papeleta. Voy a explicar todo el contexto. Antes de la Constitución, hubo una era en Colombia que todavía está presente hoy, ¿vale? Pero que fue más evidente en ese tiempo, que habían unas personas que se llamaban narcotraficantes. Ellos lo que hacían era traficar cocaína, ¿vale? Y todos estos es que se fuma la gente y así, y con eso ganaban mucho dinero. Sin embargo, esto era ilegal, totalmente ilegal, y había mucha gente, muchos políticos que hablaban en contra de ellos, y también periodistas y de todo. Y lo que pasaba es que ellos les pagaban a sicarios, los sobornaban para que fueran y los mataran. Y una vez los mataran, pues ya no tenían oportunidad de hacerles ningún daño. Entonces, después de que habían matado un montón de gente importante, de cargos políticos, ministros de justicia y de todo, candidatos a la presidencia, pues lo que pasó fue que los jóvenes universitarios, al oír muchas noticias de estas, pues se enfadaron y salieron a protestar a las calles. Entonces ellos lo que propusieron, la idea, lo que pasaba es que en 1990 iban a haber elecciones no solo presidenciales, sino también de cargos del Senado, cargos políticos, alcaldes y de todo. Entonces eran en total 6 los votos o papeletas que se debían meter para votar por una persona que la gente quería. Y entonces lo que quisieron fue meter una séptima para que la gente dijera si quería votar sí, o sea, si quería que se redactara una nueva constitución. Entonces, lo que aquí tuvieron una estrategia, el gobierno aceptó que se pusiera la séptima papeleta y se puso, ¿no? Pero tenían una estrategia muy astuta y muy efectiva, que fue que pusieron, en vez de decir, ¿quieres una nueva constitución? En pocas palabras, sí o no, vote. No, sino que pusieron, incitaron a los colombianos a votar sí. O sea, en pocas palabras les dijeron, vota sí por la libertad, por Colombia. Y entonces los votantes se sintieron identificados con el sí, ¿no? Con el votar el sí. Y entonces el 89% de todos los votantes votaron sí a que se redactara una nueva constitución política, o sea, que se convocara una asamblea constituyente, que era el grupo, ¿no?, de senadores que iba a redactar la constitución. Entonces, después de esto, se dieron las elecciones presidenciales, pero en unos pocos días pasaron un montón de cosas. El grupo guerrillero M-19 tenía un líder en ese tiempo que no era Antonio Navarro Wolf, sino que este se llamaba Carlos Pizarro. Este había hecho un montón de cosas malas, secuestraba gente, mataba gente y peleaba contra el gobierno a las armas. Habían cogido las armas y había una guerra interna en Colombia. Entonces negociaron con el gobierno y entonces finalmente dejaron las armas y el Carlos Pizarro se presentó como candidato a
las elecciones presidenciales de Colombia. O sea, el enemigo de Colombia, digamos, se presentó para ser el presidente y tomar el control de Colombia. Sin embargo, era obvio que él no iba a ganar y habían otros candidatos, como el del Partido Liberal, que eran los que realmente, el que realmente tenía las posibilidades más altas de ganar, que se llamaba Luis Carlos. Ahora no me acuerdo exactamente del nombre, Luis Carlos Galán se llamaba. Y entonces él era el que más tenía, el que más probabilidades tenía de ganar. Y sin embargo, él había dicho un montón de cosas en contra de la guerrilla, de los narcotraficantes, y decía que como él llegara a ser presidente, le decía a sus seguidores, iba a barrer la ciudad de ellos y los iba a encarcelar a todos. Entonces lo asesinaron porque como ganara, pues ya sabían lo que iba a pasar. Entonces habían otros tres candidatos, entre ellos em, estaba Carlos Pizarro, que también tenía grandes posibilidades de ganar, y entonces a dos de ellos, dos de los candidatos, también los mataron porque dijeron lo mismo que Luis Carlos Galán. Y entonces solo quedaba el jefe de la guerrilla, del M-19, y entonces iba a ganar porque el enemigo, o sea, es como si alguien te va ganando, tú matas al que te está ganando y ahora lo único que queda que va ganando eres tú. Eso fue lo que le pasó a Carlos Pizarro. Entonces, luego lo que pasó fue que a él también lo mataron porque no sé si fue el gobierno o por sus razones, también lo mataron. En unas solas elecciones presidenciales mataron a cuatro candidatos y eran los cuatro más importantes. Finalmente, cada uno de estos fue reemplazado por otro líder de su propio partido. Finalmente, las elecciones de 1990 las ganó el presidente que ya nombré, César Gaviria Trujillo, que era del Partido Liberal. Entonces él estaba de acuerdo que se formara una nueva constitución y entonces convocó la Asamblea Constituyente, y entonces se reunieron 70 personas en total y entonces como los presidentes de la Asamblea Constituyente se eligieron a Antonio Navarro Wolf, que fue el sucesor de Carlos Pizarro, que había sido asesinado. Y también estaba el abogado Álvaro Gómez Hurtado y el senador Horacio Serpa Uribe, ¿vale? Entonces, al final, estos tres firmaron la Constitución y pues Colombia ya tenía una nueva Constitución. Una cosa que me impactó, que cuando yo estaba pues investigando acerca del tema, fue que en la Constitución anterior a la 1991 ponía que que Colombia era un estado que servía al corazón de Jesús y que eran conservadores y que ellos eran católicos y muy bien. Sin embargo, en la 1991 lo que ponía es que ya no pertenecían, ya no servían al corazón de Jesús, sino que se consideraban un estado libre y laico. Tremendo, porque ya se había, es como si quitaran su lealtad al corazón de Jesús. Y pues como conclusión, en cuanto a las constituciones, tenemos que la constitución es una ley suprema que garantiza la seguridad, en la mayoría de lo posible, la seguridad y los intereses de los ciudadanos, limita el poder del gobierno, establece las normas de las elecciones y garantiza la libertad de expresión. Es por esto que cuando una dictadura se establece, reemplazando a un gobierno democrático, la dictadura busca acabar con la constitución. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución tiene leyes. Vamos, la Constitución, una de las primeras cosas en la que dicen la mayoría de los países es que no se puede realizar una dictadura, ¿no? Porque simplemente es algo ilegal. Entonces, por ejemplo, Francisco Franco fue un dictador de España. Entonces, cuando él ascendió al poder, él lo que quería era acabar con la Constitución, porque si no iba a tener inconvenientes. También como ejemplos de dictaduras tenemos a la dictadura alemana de los nazis, el Tercer Reich,
Reich con Hitler, tenemos a la de Mussolini en Italia, además de la de Franco en España, y también tenemos la de México, la de México, sí, y también en Argentina con América. Entonces, pues, y luego tenemos la conclusión en cuanto a la Constitución colombiana del 91. Entonces, a mí me impresiona mucho y me impacta mucho que una de las personas que haya sido elegida como presidente de la Asamblea Constituyente de la Constitución del 91 fuera un guerrillero. O sea, un guerrillero en Colombia, por ejemplo, es como el grupo ETA de España. Eran unos terroristas, se alzaron en armas contra Colombia y sin embargo luego hicieron las paces y este señor que veis aquí es Antonio Navarro Wolf, ¿vale? Él fue uno de los presidentes y era malísimo. Simplemente había cometido un montón de crímenes contra Colombia y sin embargo fue uno de los que firmó la Constitución del 91, que es la Constitución que está vigente hoy en día, tristemente, en Colombia. Entonces hay que declarar que la Constitución del 91 originalmente fue un pedido del grupo terrorista M-19. Originalmente no fueron los jóvenes que dijeron, vamos a cambiar esto, están asesinando un montón de gente, ta, 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 ta. No, sino que fue simplemente que primero fue el M-19 que, como un acuerdo de paz, digámoslo así, le pidió al gobierno de Colombia que redactaran una nueva constitución para dejar las armas. El Estado colombiano se negó inicialmente, pero cuando los jóvenes se levantaron así, tuvieron que acceder. Entonces, es que el grupo terrorista del M-19 no solo mató un montón de gente, un montón de políticos y fueron muy malos, sino que también llegó un momento que asaltaron el Palacio de Justicia colombiano. Fue un ataque directo a la democracia colombiana. Querían tomar el poder y formar simplemente una dictadura. Entonces, este fue uno de los presidentes, como ya dije, de la Asamblea Constitucional que redactó la Constitución del 91 y además era el líder del grupo terrorista del M-19. El M-19, ¿por qué quería que se redactara una nueva constitución? Bueno, además de que todos los derechos de los ciudadanos, y eso no le interesaba al M-19, lo que le interesaba es que la nueva constitución, la antigua constitución lo que era más dura con la guerrilla, decía que se debían tratar, cualquiera que violara la democracia, se debería tratar, el peso de la ley tenía que caer sobre él, ¿no? Em, y sin embargo, la del 91, lo que lograron los del M-19 fue como facilitar que otros grupos terroristas pudieran acceder a ser partidos políticos. El M-19 empezó como un grupo terrorista, por allá en la selva, peleando contra el ejército y tal. Sin embargo, luego se volvieron tan poderosos que pudieron ser un partido político. Entonces el M-19 facilitó la entrada de otras asociaciones guerrilleras como las FARC, que son recientes, muy recientes, y que pudieran ser partidos políticos más fácil, o sea, que el gobierno colombiano, que el parlamento estuviera lleno de, de partidos políticos terroristas, y esto pues es una tristeza. Sin embargo, pues hoy es la Constitución del 91 la que está vigente y pues tristemente pues fue lo que se declaró y fue firmada por este señor Antonio Navarro Wolf, que fue simplemente un hombre muy, muy, muy perverso. Les ha hablado Nicolás Franklin y bueno, esta ha sido mi evidencia de actividad libre de sociales bimestre 1. Este es un vídeo para Academia Home School. Les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.